Me he despertado muy temprano. Ayer, 2 horas después de mí, llegaron Víctor y Wolfgang, los 2 peregrinos que conocí en Lefes. Hablé más con ellos anoche, tuvimos más tiempo. Ya caminan juntos desde hace muchos días. Todavía no entiendo bien cómo se comunican. Varias veces he servido de intérprete. En fin, no hablan tanto. Parece que soy yo quien habla casi todo el tiempo. Me falta la compañía en este camino. En Cebrallo no hay tiendas, pero muy por la tarde llegó en un coche un vendedor ambulante y pudimos comprar algo para la cena y el desayuno. El albergue está situado en una antigua escuela, algo muy típico en Asturias, y casi todas las escuelas se ven iguales. Es como si un arquitecto hubiera recibido el cometido para todo el Principado. Según Wolfgang, vieron a Hanna entre Laredo y Güemes, una peregrina alemana muy guapa y muy joven, alta y con el pelo largo oscuro. Debe haber sido ella, pero no la preguntó por su nombre. Otra cosa que mencionó Wolfgang era que en San Vicente vieron a la familia española, al padre con los 3 hijos. El chico más joven estaba enfermo y tuvieron que quedarse allí, seguramente varios días. Hoy los 2 quieren seguir hasta Gijón, donde Víctor tiene amigos. Les dije que era una etapa larga y dura. Hace un día espléndido. El sol y la conversación con Víctor y Wolfgang me han dado bien. Hoy es un placer caminar. En Villaviciosa me compro en una panadería algo para un segundo desayuno. En el 2008, en mi primer camino de la costa, pernocté en el albergue del monasterio de Valdedios. No quería dormir en un sitio llamado Villaviciosa. En una peregrinación hay que dejar los vicios atrás y buscar la cercanía de Dios. En este camino he oído cosas contrarias sobre el monasterio, que los monjes se han ido y que el albergue está cerrado ahora y que ya no era posible dormir aquí. Era solo un rumor. Los monjes, eran solamente 3 o 4 hace 5 años, ya no están, pero el albergue está abierto. Hay un hospitalero que dice que es mitad novicio cisterciense y mitad peregrino, pero por el momento solamente hospitalero. Me invita a quedarme en su albergue que ha mejorado un montón. Hay más plazas, ahora son literas en el dormitorio y hay una cocina. Y, lo más importante, agua caliente en las duchas. ¡Qué lujo! Lamento mucho que no pueda quedarme. Pero aún es temprano, si lo hubiera sabido habría hecho otras etapas y habría comprado más en la panadería en Villaviciosa. En el albergue de Vega de Sariego estoy solo y no hay hospitalero. Pienso en el albergue de Valdedios y su hospitalero. Habríamos hablado mucho. Este es un albergue bonito también, pero la soledad de este camino me fatiga. Como ya he estado en el camino de la costa 2 veces, nunca me lo habría imaginado así. He intentado llamar a Hanna, pero su móvil está desconectado. Quería hablar con alguien y además darle informaciones sobre el camino a Oviedo. Desde que ha visto Vicky Cristina Barcelona, ella quiere ver Oviedo.
quedan 27 kilómetros a Oviedo. Ya no es nada. Menos mal que siga haciendo buen tiempo. Miles de flechas amarillas en la carretera, pero aquí ya no hay nada. ¡Qué alegría! Una flecha amarilla. El albergue de Pola de Siero parece muy bonito. Desde Valle Dios habría sido una bella etapa hasta aquí. El tiempo cambia a menudo hoy. Uno podría pensar que ya estamos en abril. Aún en las afueras de Oviedo empieza a llover. Busco protección debajo de un puente de la autopista. Me duele la rodilla. ¿Será que las subidas de los últimos días han sido demasiado duras? No sé. Desde hace 5 años, desde que uso 2 bastones para caminar, ya no he tenido este problema. Menos mal que quedaré unos días en Oviedo para recuperarme. Una vez más está lloviendo. Así habría perdido mi poncho de lluvia. Entrando en Oviedo casi pierdo mi poncho de lluvia. No estaba sujetado bien en la mochila y el viento lo ha llevado. Estoy en una ciudad. Nadie en la calle me lo ha indicado. Afortunadamente me he dado cuenta después de 100 metros. Llamé a Joaquín que no iré a León. Haciendo el camino de Salvador con todas las bajadas pronunciadas no haría bien a la orilla. Seguro que tendría que volver a casa de Oviedo. Joaquín no sonó feliz sobre mi decisión. También he mandado un SMS a Kevin. Por tercera vez en este camino me dan una desinformación en una oficina de turismo. Me dicen que los monumentos prerrománicos están abiertos 2 horas más, pero es mentira. Ya están cerrados cuando llego. Porque es domingo y el último del mes. Veo que es bastante complicado porque es un fin de semana y además estamos a fines de marzo y el horario cambiará el 1 de abril al horario de verano. Pero sin embargo ha sido otra desinformación.
Tal vez sea una coincidencia. Muchas veces ya me dieron informaciones muy valiosas y útiles en las oficinas de turismo de España, pero en este viaje no es así. ¡Qué desilusión! Cuando desayuno en la cocina del albergue privado que me recomendó Alfonso, conozco a una chica muy simpática. Al principio pienso que es una estudiante, porque el albergue sirve también de residencia estudiantil, pero de hecho se trata de una peregrina. Me alucina. Hoy va a comenzar el camino primitivo. Me extraña que todavía no esté en el camino. Me cuenta de su largo viaje de muchísimas horas en tren, autobús y avión por la República Checa, Polonia y España. Ella es checa. Me doy cuenta que no sé mucho de su país, que es un país vecino, pero solo estuve allí una vez cuando se llamaba todavía Checoslovaquia. Es una pena enorme que ya se vaya. Me habría gustado hablar más con ella. ¿Por qué no hay peregrinos así en el camino de la costa? Después de un tiempo, la pregunta que se da vueltas en mi cabeza va transformándose. ¿Por qué hago el camino de la costa? En mi credencial está escrito Pamplona como comienzo de mi peregrinación. Lo cambié porque pensé que tenía que hacer etapas de 10 o 12 kilómetros por día para poder llegar a Fromista el mismo día que Joaquín, o tener que empezar el camino en algún lugar de Francia. ¿Por qué no sigo el camino del norte que, para muchos, sobre todo los franceses, se convierte aquí en el camino primitivo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Las coincidencias del camino nunca son puras coincidencias, son oportunidades. Con muchos peregrinos llevo amistades muy fuertes, pero de esta peregrina checa ni siquiera he entendido bien su nombre. ¿Será un encuentro olvidado dentro de muy poco tiempo? ¿O será un encuentro que siempre recordaré? Si no hubiera sido por Joaquín y Kevin, podría haber ido al camino primitivo también. Pues no, el primitivo tampoco habría dado bien a mi día. Mañana iré a Gijón. En Gijón me topo con dos peregrinos jóvenes. Es una pareja que se conoció en el camino. Ella es de Barcelona y él originalmente de Krefeld, casi un vecino. Cada 3 o 4 meses caminan juntos por una semana. Es una pena que ya tengan que volver a casa otra vez. In Gijón gibt es ein wunderbares Eisenbahnmuseum, zu dem sich hinzupilgern lohnt.
En el albergue de Avilés ya están varios peregrinos. Un barcelonés que tiene que regresar a casa, una valenciana, María, 2 inglesas ya mayores y 2 alemanes más. En la lista de peregrinos veo que Minsu durmió aquí hace casi una semana y la última noche pasó aquí el peregrino suizo de San Vicente. Wolfgang y Víctor no estaban aquí, pero de Gijón habría sido una etapa demasiado corta para ellos. Además me cuentan que el padre y sus 3 hijos tuvieron que quedarse en Peñuelas varios días por la enfermedad del hijo menor, y que Irmgard llegó hasta Villaviciosa, de donde se fue al aeropuerto de Oviedo Gijón para ir a casa. Cuando estoy cenando pan y yogur, viene otro peregrino que aún no he visto. ¿Dónde está Hanna?, pregunta. ¿Dónde están Hanna y Max? Ya tienen que haber llegado. Habla el castellano lentísimo y no estoy seguro si se trata de una persona mentalmente turbada. Luego alguien me dirá que es un alemán que aprendió el español en Colombia. Ya sé que en algunas regiones de Latinoamérica hablan lento, pero no tan lento. Hanna estará en Oviedo, le digo. Quería ver la ciudad de todos modos. Se fija en mí con cara de asombro. Ningún peregrino presente volverá a verlo otra vez. Algunos opinan que habrá tomado el autobús a Oviedo.